Perdón, problemas de comunicación. Pero como venía diciendo, el tema de los conservadores se basa principalmente en conservar las buenas costumbres y la cultura colonial, conservar elementos que existían desde antes, ¿ya? Por ejemplo, los representantes deben ser elegidos por votación. Aquellos gobernantes, ¿cierto? Se vota, sí, pero solo pueden votar los hombres mayores de 25 años que sepan leer y escribir y que poseen alguna riqueza. Esas características solamente las cumplía cerca del 3% de la población en Chile en ese momento. Ya por lo tanto solamente ese 3% de la población votaba por aquellos que iban a gobernarlos, ya al 100% evidentemente. Por lo tanto era un sistema que era muy elitista, que se basaba solamente en el gobierno de un grupo privilegiado. La institución más importante y que debe tener mayor poder es el presidente. ¿Por qué? Porque los conservadores consideraban, ¿cierto?, de que una persona que controle toda la situación es mejor que muchas, ¿ya? Que van a tener diferencias de opinión, que se van a ir peleando, etcétera. Entonces es mejor tener solamente una cabeza que tenga todo el poder, que tome todas las decisiones y que debe ser de carácter autoritario, es decir, debe tener un control fuerte de la situación. El Estado debe ser unitario, ya no como los federalistas que planteaban que cada región fuera independiente, sino que debía haber un poder central. ¿Por qué planteaban esto los conservadores? Porque los conservadores idealizaban el orden por sobre la libertad, ¿ya? Era más importante el orden que la libertad. Pero igual tenían ideas liberales, por ejemplo, el tema de que hubiera una república era una idea liberal, de que hubiera voto ya era una idea liberal, aunque tuviera muchas limitaciones, ¿ya? Entonces, esos elementos deben ser considerados. Se enfrentaron a los liberales o pipiolos. Aquí está Ramón Freire, un héroe de la independencia y que también fue un liberal, ¿ya? También, fíjense, debe ser una república el Chile. A diferencia de los conservadores, ellos creen que debe haber un Estado laico. ¿Qué significa laico? Que debe haber libertad religiosa, ¿ya? No tiene que haber una religión oficial obligatoria, sino que tú puedes optar según la religión que a ti te parezca. Y eso es una idea que viene del liberalismo. Se puede cambiar el viejo orden colonial por uno moderno y de tendencia liberal, ¿ya? Los representantes deben ser elegidos por votación, solo pueden votar hombres, similar a esto, ¿cierto? Mayor de 18 años, aquí le bajan, ¿cierto?, la edad, lo cual ya aumenta la cantidad de gente que puede votar, sin necesidad de riquezas y sin necesidad de que sepa leer y escribir. Esto, obviamente, siguen siendo solo hombres, ¿ya? Porque, obviamente, el tema de la votación femenina se iba a dar mucho tiempo después, pero siguen ya con algunos cambios fundamentales que van a permitir mayor participación de la población, ¿ya? Chicas, a mayor participación de la población no quiere decir que todo sea mejor necesariamente. Ya aquí había muy poca participación de la población y eso generaba un problema muy grave porque planteaba que había poca representatividad. Los gobernantes no eran representativos de la población. Acá participaba mucha gente, pero también tenía su problema, que era obviamente las diferencias y que no se pongan de acuerdo todas las cantidades de gente que iba a participar. Además, pensar que esa mayoría de la gente no tenía, por ejemplo, necesidad de leer y escribir y por lo tanto tenían no siempre elegían bien a sus gobernantes, ya simplemente por el hecho de que no tenían un sistema educacional claro y establecido. Por lo tanto, tienen sus pros y sus contras cada uno. ¿Ya? No es que sean este malo y este bueno, no se trata de eso. Para los liberales, la institución más importante del Estado debía ser el Congreso, ¿ya? O el Parlamento, como se conoce, ya que representa mayor cantidad de gente. Obviamente no es como el presidente, que es solo uno. En el Congreso hay muchos que son votados por la gente. Y esto obviamente genera también importancia porque ellos tienen el control de las leyes del país. Si alguien controla las leyes, tiene el control del país. El Estado debe ir hacia una mayor autonomía de las regiones de la capital, es decir, es más importante que las regiones se vayan desarrollando de manera independiente que solo Santiago, pero a diferencia de los conservadores. Aquí hay un video muy bueno que habla sobre qué habrán hecho en la historia de Chile, donde sale el actor Francisco Melo con un historiador y que van contando un poco esta historia de lo que ocurrió después de la independencia. Les recomiendo mucho verlo. Ya, yo igual se los voy a dejar en el link de la descripción. Aprovechando que se ve el tema de las actividades también, para aprovechar este video y no hacer un tercer video. En estas actividades siempre les recomiendo, cuando hay una fuente, ir primero a la pregunta y después a la fuente, porque así ya saben lo que van a buscar o lo que tienen que buscar en la fuente.
Este es un extracto de una carta escrita por Diego Portales, este caballero de acá, conservador, ¿cierto? Lo que deben hacer es, la primera pregunta, ¿por qué se puede decir que Portales es un conservador? ¿Qué características de lo que dice se relacionan con estas características de los conservadores, ¿cierto? ¿Qué ideas conservadoras se observan en sus dichos? Chicas, siempre es importante no solo mencionar, sino explicar, argumentar y ejemplificar, ¿ya? Con los elementos que se puedan encontrar dentro de la fuente o las fuentes de información. ¿Por qué se puede decir que el origen de nuestro país estuvo marcado por la crisis y el conflicto? ¿Hubo crisis para poder generar lo que sería nuestro país? ¿Hubo conflictos? ¿Hubo diferencia de ideas? Expliquen con sus palabras basándote en lo analizado por la guía. ¿Y cómo desarrollaste la actividad anterior? Esta es una pregunta más metacognitiva, ¿cierto? Que en el fondo trata de ver cómo fue tu proceso de aprendizaje, ¿ya? Explica los pasos que seguiste. Leí, después analicé, subrayé algunos elementos, busqué definiciones de lo que era conservador o liberal, etcétera, ¿ya? Así que eso a grandes rasgos, chiquillas, sería la guía número 6 de historia. Les deseo lo mejor, un abrazo muy, muy fuerte a través de la distancia.